Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos una transmisión especial muy importante. Nos visita desde la ciudad de Huancayo, nos visita virtualmente el doctor Walter Pando Rojas. Él es médico, hematólogo, especialista en todo lo que es la sangre. Él trabaja en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de Salud en Huancayo y también trabaja en el Centro Hematológico Hemolab de la ciudad de Huancayo. Bienvenido, Walter, muchas gracias por visitarnos. Gracias Carlos por la invitación, después de tanto tiempo. El doctor Walter, aparte de ser un excelente profesional, es amigo personal y somos amigos de muchísimos años. El día de hoy vamos a conversar sobre la trombosis. La trombosis es un problema muy importante y el doctor Pando nos va a aclarar algunos conceptos. Walter, ¿qué es la trombosis? La trombosis es un problema de la coagulación. Específicamente es la formación de un coágulo sanguíneo internamente en un vaso sanguíneo que obstruye la circulación. A eso nos referimos cuando hablamos de trombosis, y bueno, sabemos que hay arterias y venas, entonces pueden haber trombos en las arterias y trombos en las venas. O sea, como que se obstruye la circulación y no circula. Hay un... Como que se atasca, hay algo que se forma internamente y se obstruye la circulación porque se formó un coágulo. ¿Y por qué se forma ese coágulo o a qué se debe que se forme el coágulo y que nos obstruya la circulación? En realidad hay muchos factores que participan, ¿no? La sangre, como tú y la gente conoce, es un fluido que debe tener condiciones al momento de circular. Las paredes de los vasos sanguíneos deben ser libres, deben estar indemnes, y también la dinámica de ese flujo. Con los años, esas paredes vasculares van cambiando, la movilidad de las personas va variando, va disminuyendo con el tiempo, las enfermedades que se van presentando van afectando los factores que regulan la coagulación, y en determinado momento algún factor desencadenante hace que se activen esos factores que están ahí latentes para alguna situación de una hemorragia, se activa de manera imprevista y se forman coágulos. Normalmente la sangre está circulando, ¿no? Sale del corazón, regresa a los pulmones, sale del corazón, regresa a los pulmones, y así estamos siempre. Pero como tú bien acabas de mencionar, por un tema de... Uno de los temas, que puede ser el envejecimiento propio, las arterias empiezan a envejecer y ya no son tan elásticas como cuando uno es joven. Ese es un factor. Así es, se empiezan a envejecer, se empiezan a endurecer, y no solo envejecer, sino que la parte interna también cambia sus características en el tiempo, ¿no? Sus capacidades para mantener la coagulación fluida van disminuyendo. ¿Cómo es un coágulo? O sea, ¿es como un corcho, como un tapón? ¿Cómo nos imaginamos? Como una gelatina. Como una gelatina. Ok. Es como una gelatina. La gente quizás haya visto cuando le han sacado una muestra o cuando ha sangrado en algunos casos, cuando se junta la sangre cuando sale del vaso sanguíneo, se activan factores para detener el sangrado y se forma como un gel, como una gelatina, pero esa función normalmente es para evitar las hemorragias, ¿no? Sin embargo, a veces se activan esos mecanismos de la coagulación de manera patológica, digamos, y se forma un coágulo y se tapa la coagulación con ese gel tipo gelatina llamado coágulo. ¿Y por qué es peligroso? O sea, ya se forma el coágulo, pero ¿cuál es el peligro para las personas, la existencia de ese coágulo? Bueno, si le ponemos nombre a las enfermedades, la gente lo va a identificar mejor, ¿no?
antes de empezar la transmisión, comentaba que un infarto es producido por un coágulo. Miren, qué importante el dato que nos está diciendo el doctor Pando. Un infarto, que es una enfermedad muy común y que todos le tememos al infarto cardíaco, al infarto cerebral, es un tipo de coágulo. ¿Por qué? Porque por los mecanismos ya mencionados, estos coágulos, dependiendo del lugar donde se ubiquen, nosotros les hemos dado nombres a enfermedades, ¿no? Infarto cardíaco, podemos hablar de los clásicos derrames que habla la gente, que nosotros le llamamos de DCBs isquémicos, por ejemplo, coágulos que se producen en la vena, que se llaman trombosis, cuando llegan al pulmón se llaman embolias pulmonares. Entonces, esos coágulos no son tan fáciles de eliminar. O sea, esos geles que se forman internamente, al taponar la circulación, dejan sin oxigenación a muchos tejidos. Y si no liberamos rápido esa circulación, esos tejidos pueden morir. ¿Y existen medicamentos que diluyan los coágulos o hay que esperar que se disuelvan solos con el tiempo? Lo más recomendable es que si nosotros identificamos un trombo o sospechamos en todo caso, mejor iniciemos el tratamiento, porque esperar a que se disuelvan espontáneamente, primero que es un porcentaje muy pequeño, segundo que las complicaciones que se dan por no haber actuado prontamente pueden durar para toda la vida. Las personas pueden quedar con secuelas que pueden limitar su capacidad o su actividad física para toda la vida, y secuelas mayores, ¿no? Insuficiencias cardíacas, síndromes posflevíticos, trastornos isquémicos cerebrales permanentes. Entonces, no es recomendable si es que uno sospecha. Es más, uno debe anticiparse, no esperar que aparezcan, sino mejor dar una medicación cuando identifica factores de riesgo para prevenir y evitar. Las secuelas por trombos son muy complejas y muy dañinas. Vamos a prevenirlos. ¿Qué se debe hacer para prevenir los trombos? ¿Qué medidas farmacológicas y no farmacológicas nos recomiendas para prevenir los trombos? Lo que se le puede recomendar a las personas es algunas cosas que dependen directamente de ellas, como evitar el tabaco, por ejemplo, ¿no? El tabaco es un factor para Ojo, trombos. el tabaco no es un buen amigo. Bueno, no es buen amigo para nada, porque no solamente puede ocasionar trombosis, sino un montón de enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, etc. Tabaco, ¿qué más? ¿Qué medidas El recomiendas? estilo de vida, evitar el sedentarismo, ¿no? La movilidad, el ejercicio reduce el riesgo de formar trombos fundamentalmente venosos, ¿no? Tener una dieta, pues obviamente sana, y la inmovilidad que a veces tienen algunas actividades o las ropas apretadas, pues favorecen que la circulación se estanque, y esa circulación estancada favorece la presencia de coágulos. Si viajan, pues en horas deben ponerse de pie por lo menos cada hora, cada 2 horas, y caminar unos 5 minutos para que la circulación vuelva a fluir. Entonces, son medidas que uno puede hacer, ¿no? Mantener un peso óptimo, que están dentro de la capacidad que tiene cualquier ciudadano de hacerlo. Como se dice Ahora, el dicho, estirar las piernas, ¿no? Cuando estás en un viaje largo, interprovincial, una estirada de piernas. ¿sí? Cuando viajamos de acá de Huancayo a Lima, a veces los viajes son largos, y más con la carretera, pues a veces se complica por estos problemas del clima, ¿no? Huecos, cuando hay hueco. Sí. Ahora, las personas con varices tienen riesgo de hacer trombos. Sí, generalmente las personas con varices son personas que ya tienen una edad por encima de los 40 años, ¿no?
Entonces ya acumulan riesgo, uno por la afectación venosa y otro por la edad, porque la edad es otro factor de riesgo. ¿Ya? A más edad, más probabilidad de trombosis, porque a más edad se acumulan todos estos factores que estamos mencionando. Entonces, la edad es un factor, la edad no la podemos cambiar, pero sí nuestra actividad y las varices que son frecuentes en actividades donde uno está mucho tiempo, o sentado o de pie, son un factor a considerar. Por eso las personas deben tener un control, un tratamiento o un seguimiento para que poder controlar la varices y disminuir el riesgo, ¿no? O sea que sí es un factor de riesgo. Sí, es un factor de riesgo. O sea, las personas que tienen varices. Ahora, ¿hay algún medicamento que se pueda tomar o se deba tomar sin prescripción? Porque no, y si es con prescripción, hay que decirlo para que los televidentes no vayan a comprarlo por su cuenta. ¿Hay algún medicamento que se recomienda para prevenir las varices? Bueno, para prevenir las varices, No, perdón, para prevenir la trombosis. No, ya, me corrijo. ya. La trombosis requiere de un estudio y de una valoración que pocas veces se hace, ¿no? Los pacientes suelen ir a las consultas no para identificar sus riesgos, ¿no? Sino los pacientes generalmente van a las consultas para calmar y mitigar sus molestias y sus síntomas. Cuando ya llegan a la consulta con síntomas, con signos o con señales, generalmente ya tienen una patología establecida, ¿no? El manejo de la trombosis es con una terapia que llamamos anticoagulante y que requiere necesariamente una indicación médica. O sea, no se puede manejar y no se debe manejar terapia anticoagulante por imitación, ¿no? Nuestros pacientes están acostumbrados a preguntarle al vecino o al farmacéutico qué cosa es bueno y por imitación replican una receta, y he tenido más de un paciente que ha venido por un problema mayor, por el mal uso de un medicamento que debe ser bajo prescripción y bajo supervisión médica. No, el anticoagulante es un medicamento que requiere primero indicación médica y segundo supervisión, porque yo también sé recetar warfarina y estos medicamentos y hay que estar monitoreando pues la coagulación de forma periódica. Pero por ejemplo la aspirina que salen comerciales ya como venta libre, ¿podría ayudar o no tiene nada que ver? En algunos casos, fundamentalmente porque cuando empecé a conversar hablaba de trombosis, trombos que tienen que ver con arterias y con venas, ¿no? Los trombos que tienen que ver con problemas de movilidad y de éstasis son los venosos y los arteriales. En algunos casos y en algunas indicaciones puede usarse una dosis baja de aspirina como un preventivo, ¿no? No las dosis que son antiinflamatorias, que tienen una mayor tendencia a producir efectos colaterales mayores, ¿no? Ya. Ahora, un problema que es relativamente frecuente y que es motivo de consulta y es un temor de muchos cirujanos después de hacer una cirugía exitosa, por ejemplo, una fractura de cadera y una cirugía exitosa, y de repente hay una complicación muy común, muy frecuente, que se llama la trombosis venosa profunda. ¿Qué tipo de trombosis es esa? ¿Qué problema ocurrió ahí? Bueno, los pacientes que son sometidos a cirugías ortopédicas, grandes cirugías y que además tienen tiempos de inmovilidad largo, son un grupo de alto riesgo de presentar trombos justamente por esa pérdida o esa restricción significativa de la movilidad. El punto es que a veces se presenta muy rápido. A veces ni siquiera se suscitan semanas después, sino a veces horas o días después. Entonces, en estos casos hay que usar
una anticoagulación profiláctica, pero con dosis terapéuticas. ¿Qué significa la palabra profiláctica? Porque nuestros televidentes no la Profilaxis van a es un entender. término que nosotros los médicos usamos como un preventivo, ¿no? O sea, una Preventivo. dosis que trata de prevenir antes que suceda un evento. Miren qué importante. Yo pienso que en muchos servicios de cirugía ya es parte del protocolo, ¿no? Ponerle su preventivo para evitar. Sí, en los servicios de cirugía y traumatología, que son, y también a veces neurocirugía, sin embargo, a veces no se estandariza y hay colegas que usan tanto en el tipo de anticoagulante como en el inicio, ¿no? Entonces, a veces algunos esperan, como dices tú, eh, por el hecho de hacer la cirugía, los tiempos más inmediatos y esperan días y esa ventana que dejan a veces expone a los pacientes a riesgo. Entonces, el paciente por eso tiene que ser evaluado necesariamente por la especialidad a fin de identificar cuál es la mejor indicación y cuál es el mejor seguimiento, ¿no? En realidad, fármacos hay una variedad, por eso uno puede escoger. Hay un medicamento que es un anticoagulante muy común, de uso muy común, indicado por médicos, eso sí no puede ser de venta libre porque es un medicamento muy serio, que es la warfarina, que muchas personas, muchos pacientes lo toman incluso cuando tienen problemas de arritmia cardíaca, suelen tomar su warfarina para, digamos, diluir la sangre y mantenerla más fluida y evitar los trombos. Claro, en este caso, coágulos que vayan al cerebro, ¿no? Sobre todo, claro, porque los pacientes que tienen fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, forman trombos y que van al cerebro y, bueno, Y producen son los infartos. clásicos derrames que la gente conoce. Exacto. ¿Qué tan cierto es eso de que no coman verdes? Y eso me lo están preguntando. Porque a veces dicen, si tomas warfarina no puedes comer nada verde. Y ya dicen lechuga, brócoli, espinacas, y Coliflor, no sé. espinaca, col, y todo lo ¿Es verde. cierto? ¿Pueden comer? ¿No deben comer? Porque no pueden comer chifa, por ejemplo, que tiene mucha verdura verde. ¿Qué Mm, tan cierto es eso? En realidad, la warfarina, como actúa a nivel de la vitamina K, ¿no? Es un inhibidor de la vitamina K. eh, Anteriormente, o durante mucho tiempo, pues se conoce que estos alimentos tienen vitamina K y que pueden interferir con la warfarina. Sin embargo, en el devenir del tiempo, no siempre la teoría y la práctica este, muestran lo que uno tiene como un supuesto relativamente lógico, ¿no? Las últimas revisiones y varios estudios indican que una dieta regular, porque en una dieta regular uno pues, o sea, combina los colores, no todo es verde, salvo que sea un vegetariano estricto y ahí quizás cambie la cosa, pero en una dieta regular, de repente uno come una ensalada o un complemento y es Menestras, carnes, ¿no? una porción. Y no tengo, yo tengo 20, casi 25 años. Yo también en un tiempo, porque la literatura lo decía así, había que restringir. Actualmente yo a todos mis pacientes les digo, ustedes hagan una dieta regular, no consuman una cantidad mayor, una ración que es para un plato de comida, y donde hay que hacer más énfasis en que en el verde no es en los controles. Nuestro problema mayor no está en la dieta, está en los controles. Yo que trabajo en la institución, lo ideal, o en salud, lo ideal es que los pacientes tengan por lo menos un control al año, al mes. Pero ¿cuál es el problema? Que no consiguen citas y a veces el control es a los 3 meses, a veces a los 4 meses y a veces nunca. Y ese es el... Sí, yo he visto pacientes con INR, que lo normal pues es entre 2 y 3 cuando se anticoagulan y están en 7, 8 ya con un riesgo de sangrado, ¿no? Yo he visto pacientes con INRs incalculables, ¿no? O sea, Claro, bueno, situaciones tú como especialista, ¿qué no habrás terribles, claro, visto? se concentran los pacientes y sí, hay que orientar al paciente, hay que educar al paciente. O Nuestro sea que problema sí mayor es la podrían gripe. comer verdes. Ahora, en esta pandemia de COVID que hemos sufrido y que ha habido tantos fallecidos, ¿qué tan cierto es que lo que mató a las personas no era el COVID
o el resfrío como tal, o la neumonía, sino era un cuadro de trombosis generalizada. ¿Es cierto eso? Ya que estamos hablando con un experto en hematología. Sí, el punto es que ya mirando en retrospectiva, el daño pulmonar o digamos la infección viral, el virus después de retirar dejaba una reacción inflamatoria que activaba la coagulación y que estos factores de riesgo que hemos mencionado, porque a veces los pacientes quedaban postrados algunos días y ya venían, porque si vemos los pacientes que tenían más dificultades eran pacientes de más edad, pacientes con sobrepeso, pacientes que ya venían con factores de riesgo y que con el devenir del COVID desarrollaron un porcentaje significativo de embolias a nivel pulmonar que probablemente, o que no probablemente, que representa una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes. Porque ya después de que todos los pacientes estaban con COVID hospitalizados, a todos se les ponía la heparina de Así bajo es, peso es, molecular como preventivo de empezó coágulos. como que a todos se les ponía terapia anticoagulante, ¿no? El punto era que como era algo nuevo, no se hizo al principio y el médico tiene que estar familiarizado con el anticoagulante. El anticoagulante es una terapia de mucha ayuda, pero como implica actuar sobre una función normal y digamos que interferir, uno tiene que conocer, y había mucho temor en usar los anticoagulantes al principio porque no había familiaridad. Muchos médicos que iban a zonas COVID eran médicos nuevos, que te acuerdas que faltaba gente para poder tratar y que no Claro, tenían tiene que ese ser pues, médicos con experiencia de hospitalización, con clínicos que conozcan. Ahora, nuevamente hablando de la trombosis y de pacientes postrados, hay una costumbre hospitalaria en muchos hospitales que para prevenir los trombos les vendan los pies y las piernas a los pacientes. ¿Es bueno? ¿Funciona o es un mito el vendaje de miembros inferiores? Bueno, el vendaje lo que intenta es un poco replicar, ¿no? O sea, el retorno venoso se da por la actividad muscular, ¿no? Y obviamente cuando hay postración, ese retorno, si no hay movimiento activo, algo de actividad pasiva producimos con la compresión, ¿no? Eh, no tengo, o sea, al respecto, en ese aspecto del uso específico de los vendajes, una data, pero sí en las referencias que se tienen, lo veo mucho en UCI y pacientes neuroquirúrgicos, por ejemplo, cuánto impacto específicamente, no te podría decir al tanto, pero sí entiendo la idea que se quiere replicar con respecto a evitar, ¿no? Definitivamente la medicación es la que mejor protege, ¿no? Claro, sí, porque esa es una costumbre desde cuando yo era interno. Yo me Desde acuerdo que que a los enfermos estudiamos, del ya hospital veíamos. les vendaban las piernas. Ahora, ya hemos visto que la aspirina se puede tomar, lógicamente, con indicación médica, con el visto bueno de un médico, pero a nivel naturista, a nivel de comidas o a nivel de algo natural, nos están preguntando, ¿ayuda algo para la coagulación? No, Bueno, he escuchado perdón, para la prevención de trombos. sí, he escuchado tantas historias, porque nuestra gente tiene mucha tendencia a ver estos aspectos y algunos me cuentan que han tomado limón, otros que kion, otros que ajos, otros que cebollas. En realidad no hay un reporte eh, claro y contundente que identifique uno de estos productos en particular. Lo que pasa es que la mayoría de gente suma actividades y a veces atribuye a una sola o a estos tipos de Claro. acciones la respuesta, pero
en simultáneo están haciendo varias cosas. Entonces, y los reportes están hechos con los estudios científicos, con medicamentos, y no tengo yo información hasta el momento que sea relevante como para compartir. Claro, de repente toma el medicamento y su agua de quión y le echa todos los beneficios al agua de quión y no le da bola al Así medicamento. pasa en la mayoría de los casos. Sí, 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 también me ha pasado, ¿no? Pacientes con antibióticos, que le hemos dado antibióticos de amplio espectro y después que tomaron otra cosa dicen que lo otro lo curó. Sí, sí, yo les recomiendo a los pacientes que quieren tomar algo natural, no les niego, pero digo, mientras que ustedes no dejen su medicina, si desean tomar algo que los hace sentir más cómodos, más tranquilos, pero no dejen de tomar la medicina. Ahora, ¿qué tan cierto es que que las mujeres que consumen anticonceptivos tienen un riesgo de formar trombos? ¿Es cierto o también es otro mito? No, eso sí es cierto, ¿no? O sea, hay reportes y evidencia científica de que el uso de anticonceptivos orales eh, aumenta el riesgo. Obviamente no es a todas, pero hay un mayor porcentaje de trombosis en mujeres que usan este tipo de anticonceptivos. Ahora, el anticonceptivo no necesariamente se toma como anticonceptivo para que la mujer no Sí, salga sí, embarazada, sino tiene también algunas indicaciones diferentes. tienen indicaciones ginecológicas que el ginecólogo les da para Ujú. algunos problemas de quistes, bueno, de cuántas enfermedades, ¿no? Y Endometriosis, qué sé yo. trastornos hormonales que a veces pueden tener, ¿no? Y se usa también el anticonceptivo con ese objetivo terapéutico, ¿no? Porque generalmente las mujeres que toman anticonceptivos con fines de no embarazarse son mujeres más jóvenes. Pero ya cuando hay mujeres de más de 50 años que toman anticonceptivos, pero ya para otras indicaciones. Pero estos remedios sí tienen riesgo de formar trombos, Sí, ¿no? sí hay riesgo. Como decía, identificar los factores, o sea, los factores conocidos están a la vista, pues, ¿no? Ya dije, la edad, la actividad, el sobrepeso, hábitos, el sedentarismo, ¿sí? Pero internamente, cada quien es un mundo propio y sus, digamos, factores están en un equilibrio, ¿no? A veces ese equilibrio, como una balanza, es afectado por un agente, en este caso un anticonceptivo, y de repente el organismo solo está controlando algún desequilibrio interno, pero llega algún producto que altera. A veces yo he visto personas que están tranquilas y de pronto tuvieron un accidente, un golpe, a veces me ha llegado a veces alguna persona jugando y de pronto cayó y hizo trombosis, o sea, es un factor desencadenante, son factores fundamentalmente desencadenantes. Miren qué interesante es este tema de la trombosis, pero si hay riesgo, no dejen de consultar a su médico para que los evalúe y si en su ciudad tienen la suerte de tener un hematólogo, acudan al hematólogo, porque a veces nos imaginamos que el hematólogo es el especialista que está en un laboratorio mirando en un Mirando láminas. microscopio, viendo el microscopio y láminas, ¿no? El hematólogo es un clínico que ve enfermos, que oculta, que toca al enfermo y que también pues ve tocar los cuadros de trombosis, que se supone que cuando hay una trombosis venosa la pierna se pone hinchada, roja, caliente, está dolorida y está hinchada, ¿no? Los signos de Así es. inflamación. Y eso también, cuando el hospital cuenta con un hematólogo, es importante pedir una interconsulta al hematólogo para que nos oriente qué tratamiento vamos a seguir. El día de hoy ha sido un programa bastante visitado. Nos ha visitado el señor Alejandro Herrera, la señora Luz Cáceres, nuestra amiga Liliana Palacios, el señor Juan Sebastián Campaña, Luis Piallo, que nos está saludando, Guillermo Lara desde el Callao, Cecilia Díaz, Julieta Martino, en fin, muchos amigos que siempre nos visitan y otros que también nos están viendo desde sus casas y que después nos van a ver en las versiones de YouTube que ya están grabados.
Walter, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Si desean, el doctor vive en Huancayo, o sea, ejerce su profesión en Huancayo, pero nuestros amigos de Huancayo que nos están viendo, ¿tienes dónde se te puede ubicar, dónde se te puede localizar? Bueno, yo ya estoy acá más de 20 años en Huancayo. Mi centro de trabajo privado es en Emolab, así se llama. Está ubicado en el Jirón San José 485, en la urbanización San Carlos. En la urbanización San Carlos. Ahí creo que por ahí queda la Universidad Continental, ¿no? Sí, a unas cuadras. Claro, yo Bastante cerca, conozco, bastante cerca, unos 3 minutos en vehículo. yo he enseñado ahí en la Universidad Continental muchos años, por eso que tengo un aprecio muy especial a mis amigos de Huancayo. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Hemos visto un tema muy interesante que es la trombosis y ya como hemos aprendido cómo prevenirla, cómo tratarla y qué hacer sobre todo. Ya nos veríamos el próximo miércoles en su programa Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Acá nos está saludando Carmen Maraví y Julia Tan, que acaban de ingresar y desde acá les mandamos un fuerte saludo. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles.